Bueno, y miles de opositores, incluso la oposición habla de millones, se concentraron en varios puntos de la capital venezolana para participar en la denominada Toma de Caracas. Caracas nuevamente es escenario de una marcha protagonizada por miles de opositores que se concentran hoy en varios puntos del este de la capital venezolana para participar en la denominada Toma de Caracas contra el chavismo, para demandar a las autoridades una fecha para el referendo revocatorio del presidente del país, Nicolás Maduro. Estamos aquí para demostrar que nos importa Venezuela. Nosotros estamos abandonados por un régimen que se llena la boca diciendo que está todo bien. El llamado a esta protesta lo realizó la Alianza de Partidos, Mesa de la Unidad Democrática MUD, y desde las primeras horas de la mañana, los marchantes se congregaron en 6 puntos de la ciudad, vestidos de blanco y ondeando banderas de Venezuela. Porque nosotros ya nos cansamos de esta situación que estamos viviendo. Ya estamos cansados de la cola, estamos cansados de pasar hambre, estamos cansados de todo. Algunos de ellos viajaron desde el interior del país para apoyar la toma, pese a los supuestos impedimentos de las autoridades que, según los dirigentes de la MUD, han restringido el acceso a la ciudad bloqueando alguna autopista. Venimos desde allá a representar a las madres de Venezuela que tienen que pasar tantas horas haciendo cola para comprar los alimentos, representando a los abuelos de nuestro pueblo que no consiguen los medicamentos y que se están muriendo por falta de medicamentos. En respuesta a ello, las personas decidieron bajarse de los vehículos y caminar a través de la autopista para intentar entrar a Caracas. Guillermo Ruiz, ¿marcará esto realmente un antes y un después en la lucha contra o por la favor del revocatorio? Yo te soy bien sincero, no. No, porque no es la primera vez. Si bien es cierto que hace mucho tiempo la oposición venezolana no realizaba una manifestación de esta magnitud, tengo que reconocer que de alguna forma el mundo se ha ido desconectando de la noticia de Venezuela. Y la verdad es que si hoy sucede otro hecho importante en el mundo, va a terminar eclipsando lo que sucedió ayer. Eso sí, todas las cadenas internacionales de noticias del mundo reflejaron lo que estaba sucediendo ayer en Venezuela. Y es ya un modus operandi de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica hacer una contramarcha a una marcha. Este es el mismo modelo que utilizó la Kirchner, este es el mismo modelo que utiliza Correa en Ecuador, lo que hace Evo en Bolivia, lo que hacía Dilma Rousseff, lo que hacía Lula. Pero la situación es que en Venezuela ya hay una crisis humanitaria y ya hay más allá de una crisis política. Y por eso, el día de hoy, nos acompaña Orlando Goncalves, con quien hemos conversado anteriormente. Él es consultor político venezolano, está radicado en Colombia, un consultor político internacional. Él ha vivido la crisis venezolana in situ. Y Orlando, a mí me gustaría no solamente tu opinión, sino tu análisis de lo que nosotros llamamos el postmortem. ¿Qué va a pasar el lunes con Enrique Capriles, con María Corina Machado, con Leopoldo López, con toda una oposición que, a pesar de haber visto lo que sucedió ayer, no logran coaligarse, y una mesa de la unidad que es como un gran grupo de pequeños dirigentes, pero que no tienen ese arraigo en la población, ya no digo solamente opositora, sino venezolana? Claro. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Vayamos por partes. Ayer se plantearon 3 objetivos que, por supuesto, la población no termina de entender por qué solo esos 3 objetivos. El objetivo 1 era demostrar una alta capacidad de movilización y decirle al gobierno: la gente está con nosotros, no con ustedes. Ese era su primer objetivo. El segundo gran objetivo que se tenía era decirle, poner en evidencia al régimen todo lo que ellos hicieron previo a la marcha de apresar a más de 90 dirigentes políticos. Sacar a la prensa internacional. Sacar a la prensa internacional, torpedear las comunicaciones, impedir que la gente llegara, gente en silla de ruedas, gente que iba a pie, curas que iban caminando. O sea, impidieron la entrada de autobuses a la ciudad de Caracas el día de ayer. Entonces era poner en evidencia al régimen. Y el tercer objetivo era decirle a la comunidad internacional y al régimen: mire, o vamos por las buenas o vamos a seguir presionando. Pero Orlando, se hizo un trabajo psicológico de parte del gobierno,
porque se creó esta expectativa de que podía haber hechos violentos, se impide que entren cualquier cantidad de periodistas, se cierra Caracas a la mala, incluso se cerró el espacio aéreo. Entonces se creó esta ola de que, bueno, algo va a pasar y no pasó nada. Entonces la expectativa baja como cuando tú corres y terminaste y ya pues. No se habrá trabajado, ya no estará en un punto donde los tenían estudiados al opositor venezolano y de alguna manera la idea es que, bueno, la comunidad mundial pase página y ahora quedan solos de nuevo. No, lo veo distinto. Me explico. El gobierno movilizó cerca de 20.000 efectivos militares para rodear Caracas. Entonces tú tenías a 1.200.000 personas acorraladas en el medio de 20.000 hombres armados con armas de guerra. Entonces, ¿qué no hablamos hizo? de policías, militares armados con armas de guerra. Militares armados con armas de guerra, fusiles. Entonces, ¿qué hizo la oposición? Evitar a toda costa una confrontación que hubiese generado muchísimos muertos y muchísima sangre. No les quedaba de otra. O sea, yo quisiera, cuando tú ves que en términos generales la población ha perdido 15% de su peso corporal, hay que ver lo dramático que es eso. Evidentemente yo hubiese querido una respuesta ayer, yo hubiese querido que hubiese salido algo más, pero también el costo humano hubiese sido muy grande. Claro. Entonces, hay que entender las situaciones. A lo mejor, te repito, se ha podido hacer otras cosas, se ha podido avanzar más, pero los tres objetivos que se trazaron de movilizar a las personas, de exponer internacionalmente al régimen con todas las acciones antidemocráticas que hizo, órdenes de allanamiento, encarcelamiento sin órdenes de detención, sin juicios sumarios, o sea, todo lo que hicieron, los expusieron y luego, bueno, hay otras medidas de presión y la presión va a ir creciendo. Al gobierno de Maduro moviendo piezas y de alguna manera empujando la carreta para que se dé referéndum revocatorio, aunque sea negociado con la oposición? ¿Ves que ese es un escenario posible o sencillamente todos vamos a quedar tablas y de aquí no se mueve nadie? No, el gobierno está en una posición muy clara y es mantenerse en el poder a cualquier costa y a cualquier costo. Tienen que mantenerse porque si salen del gobierno son tantos los crímenes de corrupción y los crímenes de lesa humanidad que han cometido que saben que van a ser perseguidos. Entonces su opción, su tabla de salvavidas es quedarse, aferrarse al gobierno. Punto. Pero es ahí. Ahí entra, porque esa visión numantina tiene también, el gobierno tiene un 15, 20% de un apoyo, de un voto duro, de gente obsesionada con el gobierno, es decir, correcto, tienen ya un piso político en lo cual asirse, cosa correcto, que no pasa con este grupo de opositor, por la variedad de personajes que hay ahí. Es correcto. Eso ha sido parte de lo que ha demorado la salida de Maduro. Es evidente que hay una fractura dentro de la oposición, que no logran ponerse de acuerdo, que los egos personales a veces surgen por encima de las banderas de la unidad, que surgen por encima de los intereses del país. Lamentablemente, eso es una realidad. Es decir, Venezuela no aguanta esperar hasta las elecciones de 2019. No, esto no aguanta. Maduro está sostenido en este momento por un pequeño grupo de militares que tienen las armas. ¿Va camino Venezuela a la violencia? Bueno, es una sociedad muy violenta. Es una sociedad muy violenta. Bueno, vamos a evaluar una guerra civil o enfrentamientos diarios. Mira, cuando la población ha perdido el 15% de su peso corporal, cuando ha habido miles de muertos porque no tienen acceso a las medicinas, esto es una situación altamente explosiva. Y el gobierno además intenta apagarla poniéndole gasolina. Esto puede terminar muy mal. El régimen venezolano, más que parecer un régimen de caudillos típicos latinoamericanos, se parece mucho al régimen de Myanmar. Es decir, unos militares escondidos con un títere político al frente, que es el que está recibiendo los golpes. Así es. Pero además así fue planificado desde Cuba. Yo, cuando comencé a ver la cantidad
Que las de... misiones famosas era eso. Claro, pero ahorita en esta etapa, cuando comencé a ver los desmanes del gobierno, yo dije, a ver, aquí hay dos posibilidades. O realmente esta gente del gobierno es bruta, porque yo no hubiese puesto trabas. Hagan su movilización, ya está, no pasa nada. Claro. Pero todas las trabas que pusieron, yo dije, bueno, aquí hay dos escenarios. O son brutos, o están aconsejados por los cubanos. ¿Por qué aconsejados por los cubanos? Probablemente para inducir la caída de Nicolás Maduro. Y aunque suene ilógico, pero no. ¿Con quién están negociando ellos reconstruir sus relaciones? Con los Estados Unidos. Entonces, probablemente sea una exigencia de los Estados Unidos. A ver, señores, ayúdennos a salir de este problema, sálganse de ahí. Pero Recuerda eso sería que Cuba... mantener el modelo con otra persona. No, no necesariamente. Ahí no hay nada. Sí. Ahí hay un pequeño grupo de militares con armas que sostienen al gobierno. Pero todavía Cuba necesita a Venezuela. No. A ver, Cuba fue siempre un satélite de la Unión Soviética. Se acabó la Unión Soviética, quedaron en el aire y mágicamente les apareció Venezuela. Entonces, ellos fueron colonizadores. Ellos fueron, como decían los españoles, los romanos de los indios y los indios de los romanos. Así es. Sí. Ellos pasaron tú ves de a ser Cuba satélite alejándose de Venezuela. A ser metrópoli. Ellos pasaron de ser satélite de la Unión Soviética a colonizadores de Venezuela. Okay. Pero entendieron... Si Fidel no cae en la enfermedad esa que le dio, la idea de él y Chávez era hacer una especie de unión de repúblicas socialistas caribeñas, claro, con capital política en La Habana y capital democrático. Claro, y el petróleo... Y capital económica en Caracas. El petróleo aguantaba para todo a $100, pero el petróleo no está a $100. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que Cuba se da cuenta, a ver, ya de Venezuela es muy poco lo que podemos sacar. Sí, o sea, el país está destruido, el sistema no funcionó. A ver, ¿quién tiene la plata? ¿Quién tiene la tecnología que hace falta? Hace 2 días llegó el primer vuelo comercial y no llegó a La Habana, llegó al centro de la isla, lo cual significa de que va a haber, estamos hablando de 95 vuelos semanales. Claro, entonces ellos están volteando a los Estados Unidos que va a ser su tabla de salvación. Entonces, todo lo que hizo el régimen de Nicolás Maduro, cuidado si no fue propiciado también y asesorado por los cubanos para acelerar la caída. Vamos a poner que ese escenario que tú planteas es el escenario. Ahora mi pregunta es, ¿y eso quién lo recoge? ¿Está la oposición lista para tener un líder que diga, ok, yo voy a liderar esta transición? No solamente eso, Memo, sino que también reconstruir anímica, económica. Así es. Socialmente un país fracturado, sí, quebrado, violento, es decir, con facciones que a mí siempre, ahora que estás hablando de esos militares, es como volver a los tiempos de las lanzas coloradas de Páez, es decir, un poco de forajidos que andan por ahí creyendo que ellos son la ley. Mira, la oposición no está preparada, a mi manera de ver. Pienso que le falta mucho, sobre todo le falta mucho desprendimiento y mucha entrega. La situación del país, como tú bien la describes, exige un liderazgo colectivo. No puede ser una persona, un líder. ¿Por qué los del punto fijo pudieron llegar a unos acuerdos básicos para un país que te necesitaban recuperar después de una dictadura y esta oposición política actual no puede? Porque el mundo es otro y porque aquellos señores, Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, pensaban con nobleza, pensaban con entrega y pensaban en grande, pensaban en el país. Parte del drama que tenemos, y yo asumo mi responsabilidad al decirlo, es que muchos dirigentes de la oposición juegan a cálculos electorales y juegan a ellos. Y esto es lo que ha demorado la salida del gobierno. Orlando, hablándole a la población venezolana que vive en Panamá, cuando suceden estas marchas y este tipo de situaciones, se crea una especie de expectativa y muchísimos venezolanos en Panamá están pasando trabajo por un tema que en mi parecer es un tema mental, y es esto, que no se viene a Panamá con pensamiento migrante, sino de refugiado. Voy a estar aquí por un tiempo mientras se resuelve la situación en Venezuela, así que no importa mucho lo que pase. No quiero echar raíces aquí. No voy a echar raíces aquí. Eso crea una expectativa y crea una frustración que se está notando y que genera rechazo en Panamá. Esa es la verdad. Entonces, cuando pasan estas cosas, yo quiero que tú le hables a la población venezolana que está aquí en Panamá.
Mi pregunta es, ¿hay esperanzas de que esto se resuelva en los próximos años? ¿Es posible que esta generación de venezolanos que, por ejemplo, que está aquí en Panamá, pueda regresar a las condiciones, aunque sean más o menos parecidas, en las que dejó su país, de una forma u otra? ¿Pueden mantener ese pensamiento? Porque la verdad es que es injusto que se levanten hoy con muchas esperanzas y dentro de un mes pues todo sea castillos de arena y todo se derrumbe, sobre todo porque hace 2 años Panamá era uno de los países que más apoyaba a Venezuela y el presidente Varela dio un golpe de timón y ahora se ha convertido en uno de los grandes amigos de Nicolás Maduro. Entonces, el venezolano aquí te ha confundido. Mira, la patria está donde está tu corazón. Uno la lleva entre El pecho y exilio espalda. cubano da una lección magistral de eso. Uno la lleva entre pecho y espalda. 2, los que hemos tenido que salir por X, Z o Y razón, tenemos que echar raíces y expresar lo mejor de nosotros en el país a donde vamos, respetando las leyes, la idiosincrasia, la cultura y las costumbres del país donde estamos. Entonces, los venezolanos que están aquí en Panamá deben dar lo mejor de sí y agradecer infinitamente a Panamá que los haya recibido. Punto 2. Punto 3. Esto tiene solución en Venezuela y en algún momento, por supuesto, todos queremos regresar a Venezuela, pero tienen que darse las condiciones. Mi percepción es que Nicolás Maduro está pendiente de un hilo por un lado y de un fusil por el otro. Es muy endeble. Económicamente el país está quebrado, no hay producción, han cerrado miles y miles de empresas. Entonces, la situación está a tal nivel de deterioro que el gobierno es incapaz de sostenerse. Y se van a caer, tan sencillamente como eso. ¿Quisiéramos que fuera ayer que se hubiesen caído? Sí, pero no, el costo hubiese sido altísimo probablemente y a lo mejor no lo lográbamos. Entonces requiere 2 componentes. La comunidad internacional que centre la vista sobre Venezuela, y había un gran distractor que eran las negociaciones de paz en Colombia. Eso ya pasó a otro capítulo. Entonces ahora la comunidad internacional puede comenzar a mirar a Venezuela. Y la demostración de ayer del terror que tenía el régimen fue evidente. Entonces, ese componente internacional más la movilización interna lograrán los cambios que se requieren. Yo espero que sean este año. Tú como politólogo, y ya con esto termino, América Latina pareciera tener un movimiento gregario. Entramos al socialismo del siglo XXI juntos y creo que vamos a salir también juntos. Se sale en Brasil, se sale en Bolivia, en Argentina, pues la señora en Chile, Bachelet, una especie de socialista vegetariana. Parece que Correa no repunta, Evo no va a la reelección. Es decir, saldremos todos antes de iniciar la próxima década de ese socialismo del siglo XXI. Que Evo no repita no está claro. Es posible que meta una reforma constitucional. Ahí tienes a Nicaragua, Daniel Ortega se reeligen definitivamente, sí, bueno, y ahora ya. Su mujer candidata a vicepresidente. En Ecuador recogieron 1.200.000 firmas para pedir un cambio en la Constitución. Entonces, no está claro eso. Ahora, el mundo da vueltas y el mundo evoluciona y gira. Entonces, si el modelo que ellos plantean no funciona, la población los cambia, claro, sencillamente. Es un problema de que funciona o no funciona el modelo. En Venezuela funcionó el modelo durante algunos años porque con un barril de petróleo a $120 pues aguantaba todo. Cualquier cosa. Todo lo que para adentro y para afuera. El despilfarro puede haber llegado al billón, con B, es decir, en español, sí, sí, de dólares. Es muy probable entre el despilfarro y lo que se robaron. Puede estar allí, en esa cifra. Sí, 1 millón de millones, para que estemos claros. A ver, todo de una empresa. Sí. Todo tomado de una empresa. Básicamente de una empresa, Petróleos de Venezuela. Increíble. Bueno, Orlando, como siempre, un placer tenerte aquí.